Prepare su corazón, su mente, para escuchar el mensaje que tiene preparado el Señor el día de hoy para cada uno de nosotros. Les invitamos a abrir su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, para dar lectura a los versículos del 3 al 18. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del versículo 3 al 18. Préstele atención lo que dice el Señor en esta mañana. Testificando de Cristo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. De este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las santas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, entre ellos Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédele el Señor que hace misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Amén. Miren, hermanos, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, escribiendo a su hijo en la fe, Jesucristo, el apóstol Timoteo. Cuando el apóstol Pablo escribió su segunda carta a su hijo en la fe, Timoteo, Pablo se hallaba otra vez preso en Roma y esperando valientemente el final de su vida. En el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 6 al 8, nos dice Pablo lo siguiente: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe.
Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Miren, hermano, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. No sin antes recordarle a Timoteo la calidad de vida espiritual que él había enseñado a muchos para que estos a su vez enseñen a otros. Toda la epístola constituye un llamamiento ferviente de la fidelidad de Cristo y a su evangelio, con nuevas advertencias sobre peligros de índole moral y doctrinal. Pablo lo está aconsejando a Timoteo que no se deje llevar por las circunstancias, por las situaciones adversas que va a pasar y tenemos que pasar todos los cristianos. Es por eso que en esta mañana yo quiero compartir con ustedes este tema, la calidad de nuestra vida espiritual. ¿Cómo está su vida espiritual, amado hermano? ¿Cómo está su vida espiritual delante de Dios y delante de los que nos escuchan? Porque si nosotros tenemos una vida espiritual cabibaja, en lugar de ir en ascenso, estamos descendiendo. ¿Cómo las personas van a tomarnos a nosotros? Si dicen que eres hermanito, que eres cristiano, ¿por qué tu parte espiritual, por qué tu vida espiritual está en declinación? Y esto es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Porque a lo mejor Timoteo estaba teniendo, ya lo vamos a ver, un declive espiritual. Por eso le dice en primer lugar, si usted lee el versículo 6 del segundo capítulo, del primer capítulo de Timoteo, versículo 6, primera de Timoteo 6, dice, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Es decir, Pablo le había impuesto las manos a Timoteo para incentivarlo a que no decline el poder de Dios que había en él, que avive el fuego que había en él. Miren, hermanos, cuando Pablo le está aconsejando a Timoteo, le dice estas palabras: te encarezco, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo sobre la doctrina, sobre la fe, le está hablando de que esto nosotros también debemos tenerlo presente. Le dice Pablo a Timoteo, te aconsejo, le da un buen consejo. Miren, hermanos, cuando nosotros recibimos consejo, muchas veces no le prestamos atención. O a lo mejor pensamos que ese consejo no es válido, que ese consejo no es bueno, porque no nos agrada que nos digan algo que tenemos que cambiar o que tenemos que desechar. Yo recuerdo esta parte de un siervo de Dios en el Antiguo Testamento, que realmente él supo escuchar consejo. Usted vaya a la Biblia y va a encontrarse con Moisés, un hombre de Dios, que sin lugar a dudas le prestó atención al consejo que le dio su suegro, un suegro aconsejando a su yerno. Y Moisés escuchó lo que su suegro le dijo. Le dice Moisés le dice Jetro a Moisés que se va a morir, va a desfallecer si él no organiza su vida, si él no deja las cosas más difíciles y las deja las más livianas para los otros que compartan. Miren, hermanos,
Esto es lo que está pasando con Pablo y Timoteo. Timoteo tenía 16 años y un joven de 16 años rara vez quiere escuchar porque se piensa que lo saben todo. Y es aquí cuando estamos viendo lo que el apóstol Pablo le enseña y le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Le está manifestando que no decline su calidad de vida espiritual, que no solamente había sido demostrado por el apóstol Pablo a través de sus enseñanzas, sino que esta calidad de vida espiritual le había sido enseñado por su abuela y por su madre. En el versículo 5, Pablo le enseña y le dice y le recalca, trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro, le dice Pablo, que en ti también. Me agrada cuando Pablo le dice en la fe no fingida. ¿Por qué le dice Pablo en la fe no fingida? Amado hermano, da tristeza cuando vemos a cristianos, entre comillas, que no tienen una verdadera fe. Hay una fe fingida. No tenemos una buena doctrina. No porque no nos hayan enseñado, sino porque no queremos escuchar los consejos. No queremos practicar los consejos. No queremos escuchar los consejos. Usted ha escuchado esa parte que en el mundo la gente lo dice: el que escucha consejos llegará a viejos. Si usted quiere llegar a viejos sin consejo, va a ser un poco difícil, porque el consejero, dice Salomón, es el principio de toda la sabiduría, el que escucha la palabra y el que escucha el consejo. Entonces aquí vemos lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Frecuentemente el fuego simboliza la presencia del Señor que libera, que purifica o que consume. Repito esta parte para que usted lo entienda. Frecuentemente el fuego, lo que está diciéndole Pablo a Timoteo, aviva tu fuego, simboliza la presencia del Señor, es decir, que la presencia del Señor esté contigo, que la presencia de Dios te acompañe, que no tengas temor ante las adversidades, que no vayas a tener alguna situación en la cual no puedas enfrentarla si no tienes la convicción de que Dios está contigo. Simboliza la presencia del Señor que libera, que purifica o que consume. De esta manera, Jehová se le apareció en la zarza en Sinaí a un hombre. Vamos a la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 3. Mire lo que dice el versículo del 1 al 2. Éxodo, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Dice así: llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Mira, hermano, aquí estaba la presencia de Dios, avivando el fuego de este siervo de Dios, de Moisés. Veamos en el mismo Éxodo 19, versículo 18, lo que dice. Éxodo 19, versículo 18 dice:
todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía violentamente. Aquí estamos viendo unos ejemplos de la aparición del fuego de Dios obrando en los siervos de Dios. Se reveló en medio del fuego. Se le reveló a Isaías, se le reveló a Ezequiel y se le reveló a Juan. Veamos tres citas bíblicas más. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, leamos lo que dice los primeros versículos. Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 4, para que usted entienda. Dice así: visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Aquí estaba la presencia de Dios. Aquí estaba el fuego de Dios, hablándolo a Isaías. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 1, nos dice el Señor lo siguiente. Ezequiel, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Aconteció en aquel año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estaba yo en medio de los cautivos junto al río Quebar. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Miré y vi que venían del norte un viento huracanado y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor en medio del fuego, algo semejante al bronce refulgente. Y el versículo 5 dice: y en medio de todo vi la figura de 4 seres vivientes. Esta era su apariencia. Había en ellos un parecido a seres humanos. Miren, hermanos, lo que está aconteciendo aquí. Aquí estamos viendo que el Señor se le aparece a Ezequiel. Se le aparece de una manera muy especial. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente. Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 14, dice así: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como de llama de fuego. Amado hermano, amada hermana, el fuego es así. El fuego es así mismo un símbolo del Espíritu Santo. Es decir, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo que avive el fuego que hay en él, que era la calidad de la vida espiritual que tenía Timoteo. Amado hermano, amada hermana, ¿cómo está su calidad de vida espiritual? Si usted ya no lee la Biblia, si usted ya no ora, si usted ya no se quiere conectar, no hay pretexto, no ponga pretexto. Algunos dicen pretexto y ponen en pretexto
que ya no se conectan porque no están orando por ellos, o porque no le toman en cuenta, o porque no le preguntan, o porque no lo saludan. Pretexto de parte del diablo. Cuando usted esté sintiendo esto, usted está declinando su vida espiritual. Recuerde que la salvación es personal. Usted no va a ser salvo porque va a la iglesia. Usted no va a ser salvo porque el pastor le habla. Usted no va a ser salvo porque alguien le dé un consejo. Su salvación es personal. Porque llegará el momento determinado en que Dios le va a pedir cuentas a usted. Y le va a preguntar, sin lugar a dudas, Dios le va a preguntar, ¿cuál es la causa que no te conectabas a los cultos? ¿Por qué no te conectabas los martes? ¿Por qué no te conectas los miércoles? ¿Por qué no te conectas los jueves? Y solamente te conectas los domingos. Y las excusas para el Señor no son el pecado, Dios perdona el pecado, cuando hay pecado. Pero el Señor dice, si pecaste, no vuelvas a pecar más. Pero si usted está insistiendo en esto, tenga presente de que no es de parte de Dios. Se está enfriando su vida espiritual. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Cómo está tu calidad de vida espiritual, Timoteo? Te encarezco delante de Dios que aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Usted tiene que avivarlo, amado hermano, amada hermana. Usted no lo va a avivar si usted no lee la Biblia, si usted no hace su devocional, si no ayuda a que alguien conozca de Dios, su ser querido que está al lado. Si usted no comparte la palabra de Dios, esa persona que lo está viendo, que usted está desanimado, también se va a desanimar y nunca más va a querer saber de Dios. Aviva el fuego y el don de Dios. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 1 al 3. Mire lo que dice aquí el apóstol. Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. ¿Qué es lo que está pasando aquí, amado hermano? ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí estamos viendo la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, que fue un solo día, un día especial de Dios. Pero ¿por qué hubo esto? ¿Por qué sucedió esto? Si usted le presta atención a la palabra, dice aquí que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, no una parte, no dos, no tres, no cuatro, todos, absolutamente todos, unánimes, juntos, unidos, un mismo sentir. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos, no una parte, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Amado hermano, amada hermana, la llenura del Espíritu Santo, el avivamiento del poder de nuestras vidas espirituales está allí cuando todos estamos unidos, unánimes, en un solo sentido. Estamos orando, pidiendo, y estamos, digo, porque yo lo estoy haciendo, no sé si usted lo está haciendo, pero estamos orando para que Dios nos provea de un edificio, de un lugar, para cuando pase esta pandemia podernos nosotros congregar. Pero no solamente tiene que ser la oración, no solamente va a estar la parte de orar, tenemos también que trabajar y actuar. Y es lo que estamos orando, para que nosotros podamos colaborar, usted con sus diezmos, con sus ofrendas, con su accionar. Antes, recuerdan ustedes que teníamos una promesa, ya casi todos se olvidaron de la promesa. Le ofrecimos a Dios, le prometimos a Dios dar una mensualidad y nos hemos olvidado.
Otros prometieron hacer actividades económicas. También se han olvidado. Avive el fuego de su espíritu y comience a renovar lo que Dios tiene puesto en su corazón y en cada uno de nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. En el libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 14, dice lo siguiente. Jeremías, capítulo 5, versículo 14, dice así. Jeremías 5, 14. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, por haber dicho esto, yo pongo mis palabras en tu boca como fuego y a este pueblo como leña y los consumirá. Repito este pasaje. Jeremías 5:14. Permítame explicar desde el versículo 12 para que usted entienda. El versículo 12 dice, negaron a Jehová y dieron y dijeron, Él no existe y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Por haber dicho esto, yo pongo mis palabras en tu boca como fuego y a este pueblo como leña y los consumirá. Mire, hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz y es como fuego consumidor. Cuando alguien dice una palabra, cuando alguien predica esta palabra, lo está predicando con el poder y el accionar del Espíritu Santo de Dios. Y si Dios nos está manifestando aquí, que Pablo le está diciendo a Timoteo, no solamente a Timoteo, sino a usted, hermano, a usted, hermano. Te aconsejo, le dice, te aconsejo, es un consejo, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Si se está apagando, ponle un poquito de aceite, ponle un poquito de algodón, de alcohol, ponle un poquito de gasolina, ponle algo para que se avive. Ponle el poder de Dios, ponle la palabra, ponle el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Y aquí en Jeremías 5:14 dice el Señor claramente que va a exterminar a aquellos que no quieran hacer su voluntad. En el mismo capítulo, en el mismo libro, Jeremías 23, Jeremías capítulo 23, versículo 29, mire lo que dice. Jeremías 23, 29, dice, préstele atención, abra su Biblia y léala. No es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. Mire, hermano, cuando Dios le habla a usted a través de su palabra, usted le va a coger odio al pastor. Ya el pastor me está hablando, el pastor está diciendo esto, el pastor, algo le dijeron al pastor, algo le fueron a hablar al pastor, ya le chismearon al pastor, ya le fueron a decir esto al pastor. No soy yo, es la palabra de Dios. Y es lo que está diciendo aquí Jeremías. Claramente es una pregunta. ¿No es mi palabra como un fuego? Dice Jehová. Y como un martillo que quebranta la piedra. Es que cuando le tocan la llaga al que está herido, le va a doler. Al que le tocan la llaga al que está herido, le va a doler. Y mientras no se ponga el ungüento necesario, le va a seguir doliendo. Entonces, cuando el apóstol Pablo le manifiesta a su hijo en la fe, Timoteo, que avive el don, que avive el fuego de Dios que estaba en él, es porque Timoteo, amados hermanos,
se estaba apagando o se estaba enfriando como los cristianos de hoy en día. Hay cristianos que se están apagando, hay cristianos que ya no están queriendo leer la palabra, ya no están queriendo, es más, ya no, ni siquiera se quieren congregar. Cuando ya regrese la pandemia, ya me voy a ir a otra iglesia. Me voy a ir a otra iglesia mejor porque ya el pastor o el otro líder no me conoce y yo voy a ir allá y me voy a congregar allá. Mire, hermano, donde usted vaya, donde usted esté, el Señor le va a hablar. Y el Señor le va a seguir hablando a usted. Y también me va a hablar a mí. Y me habla a mí todos los días. La calidad de vida espiritual de Timoteo se le estaba apagando. Esto es así, amados hermanos. Esto es lo que está sucediendo con no pocos cristianos. Se les está apagando la calidad de vida espiritual. Solemos decir lo siguiente: no me imiten a mí. Yo no sé si usted lo ha dicho. Si usted lo ha dicho, piensa en lo que usted va a decir. A veces solemos decir esto: no me imiten a mí, imítenlo a Cristo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué decimos eso? Porque sencillamente no tenemos una calidad de vida espiritual lo suficientemente positiva para que alguien nos imite. Y el enemigo nos comienza a dardear. Y el enemigo comienza a darnos allí, tirarnos los dardos del fuego. No es que tú no estás bien, no es que tú estás chueco, es que tú estás haciendo esto, es que tú has hecho esto, tú estás con resentimiento, tú estás con amargura, tú estás con el dolor de... Miren, hermano, no imiten a nadie, pero sí imiten a Jesucristo. Imítenlo a Él, búsquenlo a Él, guíense de Él. Y no estén mirando, es que estamos mirando el defecto más pequeño de nuestros hermanos. Y en ese defecto nos pegamos y nos quedamos allí pegados como chicle. Cuando nuestra calidad de vida espiritual debería de ser un ejemplo para los demás. Nuestra calidad de vida espiritual debería de ser un ejemplo para los demás. Debería ser un ejemplo para nuestro vecino. Debería de ser un ejemplo para nuestros familiares. Que ellos puedan ver que Cristo vive en mí. Por eso dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es porque Pablo dejaba que Cristo habite en su vida diaria. Para muchos, las Sagradas Escrituras y los estudios bíblicos dicen que Timoteo tenía aproximadamente 16 años cuando comenzó Pablo a discipularlo y a recordarle lo que poseía, que era un don de Dios, que lo mostraría la calidad de vida espiritual por la cual muchos llegarían a los pies de Jesucristo. Y nos preguntamos en esta mañana: ¿por qué mucha gente no quiere venir a los pies de Cristo? ¿Por qué mucha gente no quiere conocer de Cristo? Sencillamente porque nuestra calidad de vida espiritual no es lo suficientemente veraz delante de los demás. Hay mucha gente que dice lo siguiente: no me quiero convertir en cristiano, no quiero ser un cristianito, porque yo conozco a mi vecino y a mi vecina que es cristiana, que viven una vida que parecen perros y gatos. Yo por eso no quiero convertirme en cristiano. Sin lugar a dudas, el enemigo está trabajando allí. No dejemos que el enemigo trabaje. Permitamos que el Señor sea nuestra vida, que nuestra calidad de vida espiritual sea de ejemplo para los demás. En segundo lugar, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Préstele atención a esto, hermano. Pablo le dice a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hay muchos cristianos que se están volviendo cobardes.
y no cristianos que se acobardan frente a situaciones que van a atravesar, que van a pasar, sin antes enfrentarla. Recuerda esta parte, que el apóstol Pablo lo dijo. Pablo le dice a las iglesias y nos dice a nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque somos más que vencedores. No somos vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, entonces cuando Pablo le dice esto a Timoteo, es porque el apóstol Pablo había discernido. Este es uno de los dones que Dios nos da a sus siervos, el don de discernimiento. Aprendemos a discernir cuando alguien nos está mintiendo. Aprendemos a discernir cuando alguien nos ha mentido. Aprendemos a discernir cuando alguien está diciendo la verdad y cuando alguien está diciendo mentira. Aprendemos. Y Pablo tenía este don de discernimiento. Este don que había discernido que en Timoteo había un espíritu de cobardía. Su calidad de vida espiritual estaba siendo afectado por un espíritu de cobardía. Como todo joven cristiano, y por qué no decirlo, como algunos cristianos no tan jóvenes, estaba siendo atacado por este espíritu. Quizás Timoteo estaba siendo tentado a no predicar. Estaba siendo tentado a no seguir predicando a Cristo como su Salvador. Se lo estaba perdiendo. Se estaba perdiendo su gozo de ser cristiano. ¿Acaso el apóstol Pablo había notado en Timoteo el enfriamiento espiritual? Claro que sí, hermano. Pablo había discernido que Timoteo estaba teniendo un bajón espiritual. Bueno, amados hermanos, recordemos que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Los que arrebataremos el reino de los cielos seremos los que verdaderamente estaremos batallando y luchando contra cualquier situación y adversidad que el enemigo quiera ponernos. Esto estaba pasando y está pasando hoy en día en todas las iglesias del Señor. Muy pocos quieren predicar el evangelio de salvación. No el método de puerta a puerta, no el método por la pandemia, o no el método de discipulado. Miren, hermanos, estamos dando un curso de discipulado. Le hemos facilitado los libros. ¿Y usted cree que se conectan los que tienen los libros o los que quieren? Solo 3 y unos 4 nos reunimos a este discipulado. Qué pena, qué tristeza. Si yo me siento triste y penoso, ¿cómo se sentirá el Señor? Y no hay excusas, no existen excusas. No me ponga excusas. Aquí no hay excusa, para el Señor no hay excusa, hay pecado. Usted ha pecado, está pecando y seguirá pecando mientras usted tenga un espíritu de cobardía, un espíritu de temor. Esto es lo que estaba pasando con Pablo, con Timoteo. Hermanos, el método de discipulado, el método de la predicación, usted lo puede hacer con su vida espiritual. La gente va a querer ser como usted, si usted es agradable delante de los ojos de Dios. Déjese de hacer las cosas que no le agradan a Dios y que le están impidiendo su crecimiento en calidad espiritual. Déjese de ese resentimiento, déjese de rencor, déjese de odio, déjese de distensión, déjese de toda cosa que el enemigo quiera ponerle. Yo le explicaba a alguien esta parte. Cuando usted vea que en su vida hay resentimiento, rencor, distensión, odio, eso no es de Dios. Entonces rechácelo y diga, Señor, yo quiero que tú me des el fruto del poder de tu Espíritu Santo, que son gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Sobre todo, todas esas cosas no hay ley.
Cuando usted tenga eso, usted va a tener una vida espiritual fructífera. Y por último, dice Pablo a Timoteo, sino de poder. Que no tengas un espíritu de cobardía, tenga un espíritu de poder. Usted tiene que decirle al Señor, y no al Señor, al diablo, a Satanás, tiene que decirle, mira Satanás, cochino, puerco, asqueroso. Mira Satanás, yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios. Y si yo soy un hijo y una hija de Dios, yo tengo poder. Porque ese poder me lo ha dado mi Padre. Y ese poder espiritual te lo voy a mostrar. ¿Cómo? Cambiando mi vida. Demostrando a aquellos que me conocen que tú vives en mí. Dice un corito, porque yo vivo, triunfaré mañana. Porque yo vivo, triunfaré mañana. Usted no va a triunfar si su vida espiritual no tiene poder. Su vida espiritual tiene que tener poder. Y le dice Pablo, sino de poder espiritual. Mire y escuche, amado hermano, que cuando tenemos el poder espiritual que Dios le da a los hombres y a las mujeres de él, vale esto para nosotros reprender al pecado. Podemos reprender al pecado. Y le podemos decir, pecado cochino, ya no quiero saber nada de ti. Ya no quiero guardar rencor, resentimiento, distensión, odio. Ya no quiero. No le diga a su esposo que está al lado cochino. No, no le diga eso. Ni a su amigo, su esposo se ha puesto perfume, abrácelo y béselo. Pero al diablo, a Satanás, deséchelo. Abra su Biblia en el libro de Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Mire lo que dice Miqueas. Miqueas capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Permítame repetir este pasaje bíblico y entiéndalo lo que dice el Señor. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Amado hermano, amada hermana, cuando alguien está pecando, hay que decirle, estás pecando y eres pecador. No solamente el pecado, hermano, es tener pecado de fornicación, adulterio, lascivia, qué sé yo tanto. No, no, hermano, hay muchos pecados. Recuerde que cuando usted no está diezmando, usted está pecando. Vaya a la Biblia. Cuando usted no ofrenda, está pecando. Vaya a la Biblia. Vaya al libro de Malaquías. Cuando dice el Señor, robará el hombre a Dios. Señor, ¿qué te hemos robado? Dios le dice, me estás robando los diezmos y las ofrendas. Me estás robando. Eres ladrón. Y eso es pecado. Así que, hermano, no se ofenda cuando usted le está pecando a Dios, se está robando los diezmos y las ofrendas. Esa es la verdad, esa es la Biblia. Cuando usted comience a rectificar esto, cuando usted comience a decirle, Señor, perdóname, he pecado, entonces Dios le va a dar las fuerzas para poder resistir esto. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. El poder espiritual, amado hermano, escuche esto. El poder espiritual capacita a los hombres y a las mujeres con autoridad. El poder espiritual capacita a los hombres y a las mujeres a hablar con autoridad. Usted va a hablar con autoridad cuando usted tiene el poder espiritual. Vamos a la Biblia. Hechos capítulo 4, versículo 33. Hechos 4:33. Nuevo Testamento. Dice así el libro de Hechos, capítulo 4,
versículo 33. Dice así. Permítame leer desde el 32. Hechos 4:32 dice. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía de ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido. ¿Sabe lo que está diciendo aquí el Señor en el libro de Hechos? Que cuando Dios da poder espiritual, va a capacitar a los hombres y a las mujeres para tener autoridad de hablar. Mira, estás haciendo esto y esto no es agradable delante de Dios. Y dice la Biblia que todo, no había necesidad. ¿Por qué no había necesidad? Porque todos compartían, porque todos ofrendaban y todos diezmaban. Hechos 6:8. Hechos 6:8. Dice así. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban, lleno de poder y del Espíritu Santo. Cuando tenemos el poder espiritual, hermano, se llena la vida de influencias sanadoras. Usted va a tener muchas influencias sanadoras cuando usted esté lleno del Espíritu Santo, esté lleno de esa parte espiritual. Hechos 19. Vamos al libro de Hechos, capítulo 19. Usted no va a tenerle temor a la enfermedad. Usted no va a tenerle temor a la muerte. ¿Por qué razón? Algunos tenemos que morir algún día. Vamos a morir algún día. Cuando nos llegue el día, pues, ok. Les voy a contar una historia. Ya les cuento una historia. Hechos capítulo 19, versículo del 11 al 12, dice así. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Te recuerda cuando Jesús iba pasando por Samaria y una mujer le tocó el manto? Y Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, maestro, ¿cómo vas a preguntar quién te ha tocado? Si aquí todo el mundo te toca, te empuja y tú te has preguntado. Y Jesús dice, no, es que yo he sentido que ha salido poder de mí. Y ahí la mujer reacciona y le dice, maestro, fui yo te toqué. Que tenía menstruando muchos años y no me paraba la menstruación. Estaba aquí enferma, maestro, ya fui sanado. Cuando usted tiene una vida espiritual y un poder espiritual, la influencia sanadora en su vida va a ser única. Usted va a tener poder para sanar a los enfermos. Usted va a tener autoridad. Toda enfermedad se va a ir. Usted ve ahí un enfermo, un vecino, el que usted ora y con fe, y Dios va a obrar y Dios va a sanar. Porque lo dice la Biblia. Porque usted va a tener poder espiritual para hacerlo. También hay una parte que usted tiene que entenderla. Usted tiene que estar lleno de amor para poder hacer lo que usted quiera hacer. Porque sin amor no se puede hacer las cosas. Recuerde lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Leamos esta porción. Usted conoce el contexto, usted conoce la parte bíblica de esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Dice así. Primera de Corintios 13:13. Solamente el versículo 13 vamos a leer. Dice así. Pero ahora permanecen la fe, la esperanza
y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es decir, si usted no tiene amor, hermano, si usted está aborreciendo a su hermano, a su hermana, a su primo, a su vecino, a su pastor, olvídese, no le va a hacer efecto. El que tiene amor y dominio propio, entonces el amor espiritual se manifiesta. Allí va a verse si realmente amamos a Dios. Quien me ha visto, quien ha visto a mi hermano, dijo Jesús, quien ha visto a mi hermano, ha visto a mi Padre. Quien ama a mi hermano, ama a mi Padre. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Pablo está escribiendo a la iglesia de Galacia y le dice en Gálatas 5, versículo 22, lo siguiente. Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu, escuche esto, hermano, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si usted no tiene esto, entonces alguien dijo estas palabras, un poeta, cantante: por más que estiro la mano, nunca te alcanzo, lucero. El libro de Efesios, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 3, del versículo 17 al 19, mire lo que dice. Efesios 3, 17 al 19. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Regresemos a nuestro texto de Timoteo. Capítulo 1, segunda de Timoteo 1. Para dar lectura, el versículo 8. Préstele atención. Primera de Timoteo 1, 8. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones según el poder de Dios. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo ahí a Timoteo? No te avergüences de Jesucristo. No te avergüences de que yo he sido tu maestro. No te avergüences de lo que yo te he enseñado. No te avergüences de lo que te estoy diciendo. No te avergüences de practicar lo que tienes que practicar. Segunda de Timoteo 2, versículo del 1 al 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de su fruto, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades,
hasta prisiones de modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos, con él también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor. Aquí no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para la perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se dividieron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mire, hermano, si usted sigue leyendo, se lo dejo de tarea para su casa, usted va a entender esto. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. No te avergüences de lo que Dios está haciendo en tu vida, o de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que esta palabra de Dios nos enseñe que la calidad de nuestra vida espiritual debe ser una calidad de vida excelente como cristianos. Olvidémonos de la murmuración, olvidémonos del engaño, olvidémonos del pecado, olvidémonos de que el pastor me dijo esto, que el pastor predicó esto, que la palabra que el pastor me voy a cambiar de iglesia, que mejor estoy acá. Olvídese de eso. Donde usted esté, el Señor le va a hablar. Dios siempre va a hablar. Que tengamos una calidad de vida espiritual agradable delante de Dios. Y acepte el consejo, así como le aconsejó Pablo a Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Te aconsejo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Te aconsejo que Dios te da poder y dominio propio. Y no te avergüences de predicar el evangelio. Si usted está atravesando alguna situación difícil en su vida, recuerde esto: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le dice a las iglesias: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios bendiga sus vidas desde ahora y por siempre. Amén. Amén.